Bueno, pues ahora, Aurora, voy a empezar por ti. Muchas personas temen que una planta de biogás pueda convertirse en una instalación de tratamiento de residuos que genere, como decía, luego problemas ambientales o incluso que tenga más recursos. ¿Qué condiciones deben cumplirse, según tu enfoque o tu experiencia, para evitar que estas plantas generen impactos negativos? Vamos a ver, la tecnología está perfectamente desarrollada y es lo que comentamos que están ya implantadas muchas plantas, no solo de gestión de residuos, sino también de gestión de lodos, que no dejan de ser unos residuos de depuradora. Entonces, los métodos de control, de evitar pérdidas tanto de gas como de líquido, cómo se trabaja dentro de estos digestores a una muy ligera presión positiva, etcétera, para evitar. Todos sabemos que el biogás mezclado con el aire es explosivo, eso es de las cosas que enseguida se argumenta. Entonces, realmente está muy conocido y hay una forma tecnológica, técnica de evitarlo y de controlarlo. O sea que a mí lo que más miedo me da un poco cuando habláis de dispersar plantas. Yo trabajo mucho en plantas piloto anaerobias y os puedo asegurar que es mucho más complicado desde el punto de vista tecnológico controlar una planta pequeña que una más grande. Las grandes, las fugas o los problemas los detectas. Las pequeñas te puedes tirar 4 días allí, 4 personas y te puedes dar. Entonces no es algo tan evidente de decir voy a hacer miles de pequeñas plantas, porque esto no es algo que se pueda implementar sin un control tecnológico elevado suficiente. Sí, eso es lo que es interesante. Sí, un tema que de hecho ha salido, pero de una manera elevada, la tecnología es importante. La tecnología existe desde hace muchos años. O sea, la primera planta centralizada en Dinamarca se inauguró en el año 84 y no han dejado de ir creciendo. ¿Eh? Y ahora tienen plantas. Tiene una planta que yo conozco de 980.000 toneladas, que me parece una bestialidad, pero se atreven. Se atreven porque llevan muchos años de experiencia. Bueno, nosotros no las llevamos tantos años de experiencia, pero además nosotros tenemos una orografía demoníaca. Mira, comparando Cataluña con Dinamarca, porque a nivel de superficie total se parece, pero Cataluña tiene no llega a 900.000 hectáreas de superficie agraria y en cambio Dinamarca tiene 2,4 millones de hectáreas. Es un país plano y nosotros tenemos un país con una orografía demoníaca y además con mucha zona forestal. Lo cual quiere decir que con el transporte, para ir de un sitio a otro, no puedes ir en línea recta. Siempre hay que bajar a la parte baja del valle para volver a subir otro. Esto en Dinamarca no es así. Por tanto, los costes de transporte no son lo mismo. Usted no podemos copiar a un modelo de pero la tecnología existe, lo único que hay que hacerla a la escala de lo que necesitamos. Mi experiencia en Dinamarca, en Francia, en España, es que los proyectos que seguro que funcionan, independientemente de la escala, son aquellos que salen de abajo y suben para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que no viene una empresa del Paseo de Gracia de Barcelona ofreciendo el proyecto, sino que la gente de la zona se reúne, dice, tenemos un problema, estamos generando residuos de este tipo. La fábrica de zumos de frutos está generando estos residuos que van a un vertedero que además huele fatal y contamina la atmósfera. Las granjas tienen problemas de gestionar problemas de gestionar el nitrógeno, fósforo, y además sabemos que están emitiendo, no lo vemos, pero sabemos que están emitiendo metano a la atmósfera. Bien, esto de tenemos un problema, vamos a unirnos y vamos a solucionarlo. El ganadero no tiene capacidad para solucionarlo esto. Pero si se unen, saben lo que quieren y tienen que pedir, pidiendo una empresa de ingeniería que tendrá que adaptarse a las necesidades que tiene aquel espacio, aquel grupo de personas del territorio, y la financiación ya llegará, porque un buen proyecto siempre merece una buena financiación. Pero esta es la parte inicial. Mi experiencia es que esto funciona.
Y la experiencia de Dinamarca, que tienen plantas grandes, es que allí un concretismo está a orden del día, que están acostumbrados a la colaboración, a todo abierto, etcétera. Y nosotros aquí no. Digamos que para mí el tema de la escala es relativamente importante. Ah. Lo más importante es que la gente esté involucrada en ello, porque sabe que le va a solucionar un problema y le va a mejorar el ambiente. O sea, yo siempre digo, lo he dejado escrito en 2 sitios, es que una planta de biogás, si no mejora los indicadores ambientales de la zona, no tiene sentido. Pero hay que saber cuáles son nuestros indicadores de referencia. Y mucha gente no sabe que tiene una cantidad de residuos en su zona, pero como se esconden debajo de la alfombra, no los vemos. Pero, digamos, por estimaciones luego de emisiones de metano y de óxido nitroso y de amoníaco, cuando ves estas estimaciones a partir de parámetros que utiliza IPCC, digamos que están aceptados, digamos, tenemos más mierda de la que pensábamos. Bueno, pues primero hay que tener esto. ¿Sabes? ¿Qué tenemos? Si no tenemos ningún problema, ¿para qué vamos a querer que nos venga una empresa a solucionarlo? Pues enlazando con lo que, enlazando con lo que estás diciendo, entonces, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros más o menos, kilómetros arriba o abajo, sería lo razonable? Es decir, porque residuos hay de todos lados. Mira, es que, digamos, a mí, yo he estudiado razón. Mira, yo vivo en Lleida. En la comarca, en Lleida, en la comarca hay un punto en Alcarrás donde a 10 kilómetros, solamente a 10 kilómetros, hay más de 900.000 toneladas de deyecciones ganaderas. Más de 900.000. A 10 kilómetros. Sería pensable hacer una instalación estas macro, como esta que os decía Dinamarca, ¿no? Bueno, el hecho es que allí se han unido 150 familias de agricultores y ganaderos, saben cuál es su problema y van creciendo poco a poco. Empezaron con una planta de compostaje para la fracción sólida de las deyecciones, luego una planta de gas pequeña para hacer la electricidad, ahora están ampliando y no sé a cuánto llegarán. A saber, están ampliando conforme van aprendiendo y conforme ven que pueden ir solucionando el problema y ven que pueden ir consiguiendo financiación. Porque lo que no quieren es depender de un grupo inversor internacional, que me parece bien. Conozco el proyecto y además invito a todo el público a buscarlo en internet. Se llama Alcarrás Bioproductos. Es una cooperativa ganadera. Es un proyecto interesante de conocer. ¿No? Ahora, sí. Vale, yo quería recuperar varias cosas interesantes que ha comentado Xavier, ¿no? Aparte, evidentemente, de que yo creo que los proyectos para que sean viables, pues lo lógico es que estén respondiendo a demandas que hace la propia población, que nadie mejor que el que está sobre el terreno entiende cuál es realmente su problema. Pero Xavier, como es ingeniero, ha hecho un razonamiento que es muy lógico, y es, vas haciendo pruebas y vas mejorando porque sabes que cuando las cosas aumentan de escala, van apareciendo problemas que tú antes no tenías. Y en ingeniería pues siempre se hace igual, se empieza con demostradores, prototipos, primera planta, piloto, luego lo haces más grande, vas probando, hasta que tú entiendes bien lo que estás haciendo y cómo lo puedes hacer para conseguir lo que le ha dicho, que es que mejoren los indicadores ambientales, ¿no? Y eso es contrario a la idea de yo ahora voy, como en algunos sitios se está planteando, de ir te planteo un proyecto verticalmente enorme para gestionar un montón de residuos, que a lo mejor eso no es lo más adecuado, pero tampoco se ha ido haciendo todo el ajuste fino que siempre se requiere, porque efectivamente lo que decía. La segunda cuestión que es relevante también tener en cuenta desde el punto de vista ambiental es, tú al final aprovechas una parte pequeña de la materia orgánica que está contenida en esos de todo lo que procesas, de todo el residuo, solo una pequeña parte se convierte en biogás. Por ejemplo, los purines, como la mayoría de ellos agua, pues normalmente la cantidad de masa convertida está alrededor del 0,2%, una cosa de este estilo. Yo hace poco me estaba mirando el plan de biometanización de Castilla-La Mancha y de acuerdo con los propios números que dan ellos, tú haces 4 cuentas y te das cuenta de que ellos la fracción de todo el residuo que están procesando que se convierte en biogás, con metano, biogás, pues sería aproximadamente del 2,2%, una cosa Perdona, así. ¿lo estáis siguiendo? Todo el mundo entiende. Yo me suelo explicar bastante. No. Que yo siempre intento, porque hay gente que no se atreve a decir, no estoy siguiendo a los que están hablando. Yo, En todo caso, la cuestión es que al final tú
está resolviendo un problema porque efectivamente la fermentación espontánea libera gas metano, que es muy potente como gas de efecto invernadero, y es mejor aprovechar y quemar el metano CO2, que también es gas de efecto invernadero, pero menos potente. Pero en cualquier caso sigues teniendo ahí pues, un 98% o 97% de lo que tenías que sigue estando ahí, que lo tienes que aprovechar, y eso ya genera pues, una cuestión que igualmente la tienes que integrar. Pero hay una consideración respecto a los temas ambientales que nunca hay que olvidar, ¿no? Tú decías antes, ¿cuál es el radio y tal? Bueno, esto es una cosa que se ha estudiado, ¿eh? O sea, el tema de los ciclos de vida, de las tasas de retorno energético, y en general depende muchísimo, él lo ha dicho muy bien, de la geografía y demás, pero típicamente cuando tú excedes de los 30-50 kilómetros de alcance es cuando empiezas a tener problemas serios de viabilidad, porque tus tasas de retorno energético se van acercando a 5, que es más o menos el límite de la viabilidad económica de cualquier instalación, ¿no? Y si tú intentas ampliar estos radios, como a veces algún proyecto lo he visto, que se están hablando de traer residuos de muy lejos, entonces... ¿Cuánto es muy lejos? Es que, Pues eso, lo que es que depende de la zona, pero hay espacios... porque no es rentable, Antonio. Claro, ahí, No es rentable traer. pero aquí quiero traer una cuestión, y es que eso es uno de los problemas ambientales que hay. Porque cuando tú tienes a tener problemas de rentabilidad, como no dejas una instalación orientada hacia un beneficio económico, ¿qué empiezas a hacer? No utilizar esa tecnología que tenemos de la manera más eficiente, sino de la manera más económica. Y eso es un problema real. Quiere decir, tú cuando planteas una utilización en condiciones de campos reales, en sitios donde se está haciendo, si empiezas a tener problemas de rentabilidad porque estás intentando estirar demasiado el brazo, el problema que tienes es que empiezas a relajar esos controles ambientales y a no utilizar todas las tecnologías que tú podías utilizar, porque una cosa es que la tecnología sea factible y otra cosa es que sea rentable. Y eso depende mucho de las condiciones de utilización. Por eso, en cualquier proyecto yo creo que es muy importante ser muy cuidadoso de los planteamientos y asegurarse de que efectivamente todo se va a hacer de la mejor manera posible. Porque vuelvo a decir un poco, recuperando tu primera pregunta, es una instalación industrial orientada a un beneficio económico, pero no es necesariamente sostenible. Todo va a depender de cómo se use. Y ese punto yo creo que es el más importante, y además es lo que suscita la inquietud sobre, ¿no? La gente que ha venido hoy aquí, evidentemente lo hace porque tiene cierta inquietud y quiere saber, bueno, pero esto va a ser bueno o va a ser malo. Y yo creo que recuperando a mí lo que ha dicho Xavi, en la medida que esto venga de abajo para arriba, será como las cosas funcionarán mejor. Ricardo, tú que tienes experiencia con plantas. Tengo que tener plantas, pero igual la pregunta. Porque hemos tratado muchos temas. Me interesa el contrapunto a lo que ha dicho, si hay algún contrapunto a lo que ha dicho él. No, a ver, no es que todo lo que está diciendo tiene mucha coherencia, ¿vale? Yo quizá me voy a una reflexión de origen que había comentado mi compañero, que estos 3.000 millones de personas que hemos prosperado tanto económicamente, que tenemos una calidad de vida excelente, porque la tenemos, que hemos ha sido en gran parte gracias a los combustibles fósiles, al uso del petróleo, y que nos abocamos a una situación muy compleja. Estamos inmersos en un cambio climático que unos dicen que todavía hay punto de retorno y otros dicen, más agoreros, dicen que no. No lo sé, yo eso no sé. Sí que sé que tenemos que hacer todo lo posible para descarbonizar. Y no hay plan B. Es decir, podemos hablar de plantas pequeñas en granjas, he hecho muchas, yo soy un defensor de ese modelo. Podemos hacer muchas cosas, pero es que tenemos que acelerar mucho. Tenemos que hacer muchísimo. Si no, esto se va al garete. Y me sabe muy mal que mi hija llegara a un mundo que no se pudiera evitar. Está bien. Sí. Bueno, yo tengo muchas ideas en la cabeza. Pero intentaré ir cogiendo al hilo de lo que vais diciendo. Ha comentado Antonio lo de Castilla-La Mancha. Este paisaje aquí, diría, no es muy distinto. Castilla-La Mancha tenía una explotación ganadera conocida internacionalmente. La oveja que más proteína pone, no el leche o el queso del mundo, es la manchega. ¿Vale? Si os dais cuenta, cuando Estados Unidos pone los tarifs, que dice el Trump, el primero afectado es el queso manchego, porque está reconocido mundialmente. ¿Qué van a hacer? ¿Cambiarlo por una ganadería de cerdos estabulados? Es que a veces tenemos unos patrimonios en este país tan inmensos. Yo lo sé porque viajo mucho. Me voy a otros países y veo cosas de aquí
que hemos destruido, algunas aún permanecen, otras las hemos destruido, ¿no? Por ejemplo, el regadío tradicional, lo hemos destruido en 30 años a base de subvenciones de la Unión Europea. Hemos destruido incluso el tejido social, porque los agricultores tradicionales ya no pueden sobrevivir, y estamos pasando a grandes empresas, los grandes propietarios, con riego por goteo, que además han quitado las terrazas de cultivo en las laderas, han hecho campos muy grandes para mecanizarlos, y cuando vienen las lluvias de la Dana, nos bajan los sedimentos de agua de abajo y matan 230 personas. Esa es mi visión global. Tenemos que pensar a lo grande. Para eso estamos aquí. Pero redúcemelo a, por ejemplo, es que te iba a hacer la pregunta a ti ahora. Es que si nos vamos un poco por esos No, lados, pero estos ejemplos de grande nos dan la visión de otros territorios y de otros procesos que hemos inducido nosotros sin darnos cuenta, sin tener la previsión final, ¿no? Entonces nosotros, si instalamos macroplantas para producir esa es la biogás, pregunta. lo que nos va a ocurrir es que generaremos una economía a escala que nos van a traer los cerdos pequeñitos, los holandeses, los criaremos aquí y se los llevarán, porque ellos no pueden criar más cerdos, tienen un límite. En Holanda, tú puedes introducir una cantidad determinada de nitrógeno en el suelo. Aquí, si queréis, ir a los campos de naranjos y veréis todo lo que queráis. Allí donde hay naranjos, el acuífero, el agua no es potable. Pues de eso es lo que digo. Por tener naranjas, a veces da un precio bajísimo. Si calculásemos el impacto que generamos, el agua que necesitamos, los nutrientes, la degradación de los suelos, etcétera, igual quitamos los naranjos. ¿Vale? Por tener naranjas tenemos toda el agua de los acuíferos, que es donde bebemos los valencianos, contaminada. Si os das cuenta, todos los pueblos, yo me recuerdo en los años 80, Carcaixent. Carcaixent no podía beber el agua de su acuífero. Tuvo que buscar aguas de arriba. Pero, ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, pero asóciame esto. Es que si nos vamos, van a quedar Pues, sí, lo que quiero decir es que efectos reales si buscamos, de las plantas en el paisaje, que es lo tuyo, en el si agua. buscamos, exacto. si buscamos las macroplantas, de biogás vamos a tener un transporte de materiales hacia las macroplantas. Vamos a traer Ese una sería serie uno de los efectos, de ¿no? agroindustria que es muy contaminante. Vamos a favorecer la producción de carne estabulada. El transporte Pero de... ¿cómo lo vamos a favorecer? No, es que yo he leído mucho también, no es tan fácil. Asociamos que van a traer adrede granja, no es tan fácil abrir granjas. Bueno, si tú eres un empresario de Dinamarca Pero- o de Holanda y tienes unos compromisos ambientales allí muy fuertes, que el gobierno te Pero si apoya, es que en España- recordar que uno de los agricultores de hace 3 años empotró su tractor contra la puerta de la casa del presidente del gobierno holandés. ¿Sabéis por qué? Porque no le deja poner bastante nitrógeno en su campo. Así de claro. Las protestas son, queremos utilizar más nitrógeno los agricultores, porque el gobierno está dándose cuenta. Tenemos casos de suelos en Alemania que han cambiado el tipo de suelos porque lleva 30 años recibiendo aire y ambiente nitrógeno. Bueno, entonces lo que estás diciendo es que aquí tenemos exceso de nitrógeno en los suelos. No, lo que digo es que las macroplantas van a traer con ellas empresas que van a tener aquí muy fácil deshacerse de los residuos. Y esas empresas pueden ser de Dinamarca, de Holanda. De hecho, los holandeses ya lo hacen. Transportan los cerdos aquí, se engordan aquí y se transportan para fabricarse allí. Porque ellos no Y tienen... nos dejan aquí los residuos. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Pues mira, pasa incluso con los palets de los camiones. Artemi, Sí. no estoy de acuerdo. Pero antes quería preguntarte, los acuíferos debajo de los naranjos están contaminados por la cantidad de digestato que les ha aplicado? No. ¿La cantidad de purines de cerdo? No, está contaminado, no. Por Lo que quiero, mi ejemplo es global. Lo que quiero decir es que somos tan poco conscientes de que por el beneficio privado de un agricultor para producir unos pocos kilos más de naranjas, por ejemplo aquí en Naverinas es 400 arrobas por anegada, si tú produces eso eres el mejor agricultor del mundo. Y si tienes el suelo limpio y no cubierta vegetal, también. No, Entonces, se genera una situación en la que más mejor, cuando más grande mejor. Y es un error, creo. pero gravísimo. estás generalizando. Y, por ejemplo, no tenemos plantas de biogás, porque tenemos poquísimas. No estamos fertilizando modificado, de manera que no tenemos experiencia. Los naranjos, si hay contaminación, ¿por qué es? Porque no sabemos fertilizar. Pero esto es importantísimo. Cuando hay mucha contaminación de acuíferos por nitratos, no necesariamente significa que hay muchos animales. La comarca de Maresma, en Barcelona, la comarca, no hay ni una sola granja.
y tienen todos los acuíferos contaminados. ¿Por qué? Horticultura intensiva. Vale. Primeramente, hay que saber fertilizar. Hay que aprender. Y esto los agricultores son los que deberían aprender y por tanto esto es importantísimo. Pero, y esto es importante porque damos todas las culpas a un posible digestato que no tenemos. O damos posible muchas culpas a hacerlo, pero cuando se analiza nitrógeno 15 en muchos acuíferos, lo que vemos, por ejemplo, en la comarca de Osona, que hay muchos animales, pues sí que hay un porcentaje más elevado de nitrógeno que se sabe que ha pasado por un proceso digestivo de animales. Pero cuando vamos a toda la pana de Lleida, que hay también muchas granjas, pero también hay mucha agricultura, pues resulta que mayoritariamente el nitrógeno 15 que se encuentra corresponde a fertilizante mineral producido a partir de gas natural y tal. De manera que ¿dónde está el fallo? Pues que estamos haciendo lo mismo que hacíamos los abuelos o más. ¿No? Es decir, más fertilización, vamos a más. Bueno, pues hay que aprender a fertilizar. Con fertilizante, con urea, con digestato, con purines o con baja. Pero esto no quería decir. Este mantra de que si hacemos una macroplanta, bueno, primero no sabemos lo que es, yo no sé lo que es una macroplanta. También se habla de macrogranjas. Para mí una macrogranja es una granja que tiene más de 40.000 o 50.000 animales. Y en España debe haber alguna, pero no a todas. Es más, allí en la comarca de Oseguía, donde vivo, hay un estudio hace unos años que está publicado, y el 92,6% de las granjas, que hay 1.400 entre cerdo y vacuno, el 92,6%, recuerdo este número, sus potenciales producciones de biogás son inferiores a 20 metros cúbicos de biogás a la hora. Significa que no hay absolutamente ninguna de estas granjas que pueda permitirse hacer una planta ni para hacer electricidad porque es demasiado pequeña. Por tanto, aquí la unión hace la fuerza. Y esto explica lo de Bocarrás, pero también explica de otros pueblos cercanos, ¿no? Que claro, esto, digamos, sea macro o micro. No. Para mí, pero que esto llame a más industria contaminante. Más granjas. Esto, he traído unas imágenes, se pueden poner. Quisiera que pusierais la imagen número 3. ¿Se ve? Esto es como evidente. Enseguida. No, porque yo ya lo dije, que pues, hay cosas que... Vale. ¿Se puede ver? Bien, yo está, no sé, yo lo veo muy borroso, pero número 3. Arriba, un poco más arriba. ¿Cómo es que cuesta tanto ver? ¿Se puede ver más grande? ¿Está aquí? En la otra. Bien, esto de hace tiempo que lo oigo decir, ¿no? Y más de un periodista me lo ha preguntado, si tenemos la planta de biogás, habrá más granjas. Y yo no encuentro la relación, porque habrá más granjas si hay demanda de carne. Pero la demanda de carne de China tenderá a bajar, por tanto, lo lógico será que tendremos menos. Porque no sabía, y entonces busqué en Eurostat datos de Europa. Europa tiene más experiencia que nosotros. Hay 20.000 plantas de biogás, más de 20.000 plantas de biogás en Europa, de las cuales unos 700 de biometano. Y de esto también tengo números, pero no quiero poner muchas imágenes. Veo usted en Eurostat. ¿Cuál ha sido el crecimiento del sector porcino en cada país de Europa, por un lado? ¿Y cuál ha sido el crecimiento de la producción de biogás? Por ejemplo, aquí, esta es entre el año 96 y el año 2023. Por ejemplo, Holanda. Yo no lo veo demasiado bien, pero lo recuerdo, ¿eh? Holanda, este es un punto de cero crecimiento en la producción de porcino. Holanda baja en este periodo la producción de animales, y también sube poco la producción de biogás. Pero, por ejemplo, Francia baja todavía más la producción de tal, pero sube la producción de biogás. O Italia baja la producción de carne de cerdo y sube la producción de biogás. Porque nos llevarán mierda. Porque nos lo compran a nosotros, porque somos la dieta. Esto ya no tiene que ver porque ellos tienen plantas de biogás y nosotros no. Por tanto, ellos deberían... Perdón. España sube el 98% la producción de animales
que cambia prácticamente no sube la producción de Por gas. favor. Si vamos ahora a un periodo más corto, 2010, Francia continúa reduciendo, Italia continúa reduciendo, Portugal está reduciendo, Suecia, Dinamarca ha aumentado un 20%, España hemos aumentado un 40% la producción de carne de cerdo, pero en cambio no subimos para nada la producción de gas. Mi conclusión. Una cosa no lleva a otra. Lo que importa de cada país son las políticas ambientales. Las políticas que se siguen para aprobar licencias de actividad para nuevas granjas. Si tuviéramos una normativa que dijera hasta que los acuíferos no hayan reducido su concentración de nitratos, no habrá más granjas y además deberá reducirse en 10 años un 20%, por ejemplo. Esto que parecería lógico, pues no estamos haciendo, ¿no? Que tenemos un problema de política ambiental. Bueno, no creo que tengo muchas Es imágenes. que este tema suele salir mucho. Es decir, plata de gas, vamos a traer más granjas. Es No, importante. pero no está relacionado. Depende de la economía circular. Sí, Depende depende- cada granja, será economía circular y todo eso.